Muy bien. Vamos a ver entonces ahora definiciones de pensamiento crítico. Vamos a verlas según varios autores. ¿Qué es el pensamiento crítico? Ya hemos visto, creo que ya hemos hecho una introducción en la que podemos estar más o menos de acuerdo en qué es, pero vamos a ver cómo se ha sistematizado eso en diversas opiniones de autores que tratan este tema. Acá es un primer autor que dice un pensamiento que implica el análisis objetivo de cualquier afirmación, fuente o creencia para evaluar su precisión, validez o valor, ¿no es cierto? Es un poco lo que hemos estado hablando. Tenemos que ir más al fondo, tenemos que evaluar cualquier afirmación, tenemos que ver si es cierta. Y esto me va a permitir presentar la primera condición del pensador crítico. Y la primera condición del pensador crítico es la duda. ¿Ok? La duda. No la duda caprichosa, no el decir no te creo porque me caes mal, no. La duda porque puede ser de otra manera. Dudo porque las cosas que me estás diciendo podrían responder a otras causas. Dudo porque la conclusión a la que estás llegando podría ser otra conclusión. Dudo para estar seguro de las cosas que me estás diciendo de si estoy en el camino correcto o no. No es nada malo dudar. Miren, un filósofo, tal vez uno de los más conocidos, también del siglo XVI, Descartes, que se considera el padre de la filosofía moderna, fue por este camino, fue por el camino de dudar de las cosas que le decían, que le daban como ciertas. Entonces la frase famosa de él es pienso luego existo, seguramente la conocen, pero la frase completa no es así, no es pienso luego existo, es dudo luego pienso, pienso luego existo. ¿Ok? Esa es la frase total. ¿Qué decía Descartes? Yo no voy a aceptar, decía, no voy a aceptar como cierto nada que no haya pasado por el filtro de mi razón. ¿Ok? Nada que no haya pasado por el filtro de mi razón. En otras palabras, solo voy a dar algo como cierto cuando mi razón me diga que eso es cierto, no cuando otros me digan que eso es cierto. Parece simple, pero fue una tremenda revolución en su época. Piensen que en la época de Descartes, siglo XV, comienzo del XVI, la iglesia era la que manejaba la sociedad. La iglesia tenía un poder tremendo en la sociedad. Y si ustedes dicen, en ese contexto, no voy a aceptar como cierto nada que no pase primero por el filtro de mi razón, de alguna manera están cuestionando muchas afirmaciones de la iglesia. ¿Sí? Descartes se cuidó de eso porque ya sabemos que en esa época existía la Inquisición. No era muy saludable dudar de lo que decía la iglesia, ¿no es cierto? Pero puso la pica en Flandes, como se dice, entonces dijo que lo suyo no tenía nada que ver con temas religiosos, que en los temas religiosos él no dudaba, etcétera, etcétera. Dijo eso y luego se fue para países en los que no había Inquisición, por si acaso. Pero sí lo dijo pensando en todo. No voy a aceptar como cierto nada que no haya pasado por el filtro de mi razón. Y eso implica la duda, eso implica dudar. ¿Será bien? ¿Estará bien? ¿Será correcto lo que me están diciendo? ¿Será cierto lo que me están diciendo? ¿El razonamiento que han usado será el adecuado? Eso es usar la razón. A partir de ahí, Descartes pasa a ser conocido como el padre del racionalismo. Racionalismo viene de razón. Y como les dije, el padre de la filosofía moderna. También hizo una serie de avances incluso en matemáticas, incluso en pedagogía. No directamente, sino que el sistema cartesiano, lo que él llamó el método cartesiano de conocimiento, consistía en descomponer algo en todos sus elementos, analizarlos y luego volver a armarlos cuando ya hubiera llegado a una conclusión. Esa fue la idea matriz del sistema de enseñanza que tenemos ahora, que se inicia en esa época, que consiste en separar la realidad de la vida en una serie de disciplinas, ¿no es cierto? Entonces hablamos de química, física, economía, etcétera, etcétera. Eso es cartesiano, típicamente cartesiano. Muy bien, ahora vamos con otras definiciones. Vamos con otra definición. Esta es más corta, dice: el pensamiento crítico es un pensamiento razonado y reflexivo, orientado a una decisión sobre qué creer o hacer. Pero si ven bien, es lo mismo.
pensamiento razonado y reflexivo. Un pensamiento porque pasa por la razón, o sea, tengo que razonar sobre las cosas, reflexionar sobre las cosas. ¿Ok? La capacidad y disposición a evaluar y juzgar en base a razones y en función a principios evaluados o aplicados con coherencia, otra definición. Pensamiento que facilita el juicio, confía en el criterio, sigue siendo variaciones sobre el mismo tema. Esta es otra. Y esta es la de un pensador, este es un pensador que le ha dedicado mucho tiempo, le dedicó mucho tiempo en vida al pensamiento crítico, incluso tiene una fundación con otra profesora sobre pensamiento crítico. Ha hecho varias publicaciones sobre pensamiento crítico, falleció hace 2 o 3 meses recién. Y dice, es un pensamiento disciplinado, autodirigido, y ejemplifica, dice, las perfecciones del pensar adecuado ante un modo o área particulares de conocimiento. Hay una característica adicional a autorreflexivo y autodirigido, es el pensamiento autocorrectivo. El pensamiento crítico es el pensamiento que se dirige a algo, tiene una intención, va hacia algo, ¿ok? Y tiene esta característica de ser autocorrectivo, es decir, si yo soy un pensador crítico, yo tengo que estar dispuesto a corregir mi pensamiento. ¿No? Y eso otra vez puede parecer obvio, claro, hay que corregir el pensamiento. ¿Cada cuánto lo hacemos? ¿Lo contamos en semanas, días, meses o años? ¿Cada cuánto decimos, yo estoy equivocado? A ver, dense ustedes la respuesta. ¿Cada cuánto pueden asegurar, oye, yo he creído esto, pero lo que tú me estás diciendo tiene más sentido, tú tienes razón? ¿No? Eso es bien difícil que hagamos. Y sin embargo, escrito así suena tan obvio, claro, es autocorrectivo, se corrige solo. Sí, debería, pero no necesariamente se corrige, ese es uno de los defectos que tenemos. Y lo que menciona acá de autodirigido es que tenemos que dirigirlo a algo. El pensamiento, y esto es un principio filosófico, tiene que tener intencionalidad, tiene que ir hacia algo. ¿Ok? Si queremos conocer algo, y otra vez esto parece obvio, tenemos que dirigirlo hacia algo, pero no es tan obvio, nuestro pensamiento normalmente está saltando por todos lados. Va como una mariposa, se para acá, se para acá, se para acá. Y muchas veces eso nos hace decir, por ejemplo, pero no sé por qué no me puedo concentrar. Bueno, no me puedo concentrar porque no estoy dirigiendo mi pensamiento hacia nada. Mi pensamiento me está llevando a mí de la mano. Yo no estoy llevando de la mano a mi pensamiento. Todo esto es lo que viene a decir esta frase, esta aseveración de este pensador. ¿Ok? Van a tener, cuando lleven el curso presencial, van a tener varios documentos producidos por la fundación de Paul y Elder. Elder es una profesora que trabajaba con él, de la Fundación de Pensamiento Crítico. ¿Ok? Muy bien. Con esto pasamos a las características del pensador crítico. Vamos a ver, ya hemos hablado de si fuera un pensador crítico, si se piensa críticamente, cuando se logra, etc. Lo hemos expresado de varias maneras. ¿Qué características tendría un pensador crítico una vez que llega a tener esa condición? Vamos a ver, y me voy de frente a la definición de Paul, que es, creo, la que de alguna manera está, digamos, tomando las que vienen antes, las sintetiza y añade otras que son muy interesantes. Dice, las características del pensador crítico son entender el problema. Otra vez, si a ustedes les parece obvio lo que estoy diciendo, piensen qué tan obvio es, porque lo primero que tenemos que hacer es entender el problema. ¿Nunca les ha pasado que quieren resolver un problema y en realidad no entienden? Se pasan 1 hora, 2 horas, un día tratando de resolver algo y no saben de qué se trata. Porque si se ponen a pensar, a lo mejor no saben de qué se trata. Bueno, primero entiéndanlo. Buscar diferentes puntos de vista acerca del problema. ¿No es cierto? Lo que decíamos antes. La duda me va a llevar a buscar información. Todo parte de la duda. O sea, una vez que yo tengo una duda razonable, para hablar en términos jurídicos, entonces esa duda razonable me va a llevar a buscar varias opiniones sobre el tema que estoy investigando, sobre el que quiero llegar a una conclusión. Analizar los supuestos,
cuando me dicen algo, cuando alguien me dice algo, cuando leo algo de alguien, tengo que analizar los supuestos en que se basa ese alguien para decirme lo que me está diciendo. ¿No es cierto? Porque puede ser que en sus supuestos esté la explicación de lo que me está dando como cierto. Analizar la idea central de algo, analizar teorías, evaluar pruebas, evaluar inferencias. Es decir, el pensador crítico tiene que tener unas características como estas. Ahora, ¿esto se debe desarrollar como una receta de cocina? No, mi opinión es que no. Mi opinión es que todo esto se va a desarrollar cuando se llegue a pensar de una manera crítica. Yo no soy muy amigo de definiciones académicas en este tipo de disciplinas, porque son disciplinas de pensamiento. Las definiciones académicas ayudan, sí es verdad, ayudan a sintetizar, sistematizar un tema. Pero no es que yo diga, para ser un pensador crítico tengo que seguir el paso A, de ahí paso al siguiente, de ahí al paso C, de ahí al D, etc. No, no es así como se llega a ser pensador crítico. Se llega a ser pensador crítico pensando, ¿ok? Tengan eso en mente, tengan eso, sepan eso bien, porque si se van a esperanzar en llegar a ser pensadores críticos en función a lo que les diga un profesor que es una persona eventual, o otra persona, o un maestro, nunca lo van a hacer. Pensar críticamente depende de uno, solo de uno, de nadie más, ¿ok? Y vamos entonces a la que serían los rasgos de carácter del pensador crítico, que esto sí es importante. Dice, primero, humildad intelectual. ¿Qué quiere decir humildad intelectual? Lo hablamos en otro momento, ya lo mencionamos en otro momento. Quería decir, yo puedo estar equivocado. O sea, aceptar que yo puedo estar equivocado es tener humildad intelectual. No soy el dueño de la verdad, ¿no? Valor intelectual. Si soy humilde intelectualmente, si acepto que puedo estar equivocado, el valor intelectual va un paso más allá y me va a decir, bueno, acepta entonces cuando llegue el momento que estás equivocado. No te quedes en la posibilidad de yo aceptaría que estoy equivocado. No, acepta que llegado el momento tal vez estés equivocado. Y para eso se necesita valor. Se necesita mucho valor. No es fácil. Ustedes seguramente lo han vivido, yo lo he vivido, todos lo hemos vivido. No es fácil llegar a decir, he estado equivocado. Todo este tiempo he estado equivocado. Y tú tienes razón. No. Solidaridad intelectual. ¿No? Lo mismo. Tu pensamiento vale tanto como el mío. El pensamiento del otro vale tanto como el mío. Por lo tanto, si yo estoy equivocado y tú tienes razón, te voy a dar la razón. Solidaridad intelectual. Integridad intelectual. No me engaño. No me engaño. ¿Ok? No me engaño y puedo hacer todo lo anterior. Perseverancia, fe en la razón y sentido intelectual de la justicia, de lo que está bien y lo que no está bien. Estos rasgos de carácter son importantes, pero sobre todo recuerden los primeros, humildad intelectual y valor intelectual. Ahí se empieza. Si llegan a tener eso, tienen una buena parte del camino andado.